Toño, gracias por darnos esta entrevista para nuestro canal web de San Marcos. Tú como periodista y escritor, es importante tu visión sobre todo a esta distancia de tus inicios en nuestra universidad y tus inicios en la literatura y en el arte de escribir, y sobre todo tú como periodista. ¿Cuáles son tus principios y tu trayectoria tan ligada a este mundo nuestro andino, tan ligada a las culturas ancestrales? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Yo soy de una provincia de Huancavelica, de Tayacaja, Pampas, Tayacaja. A los 8 años viajo con mi papá, donde era juez, en Coracora, Parinacochas. De ahí lo acompaño a la muerte de mi mamá, ¿no? Lo acompaño a Abancay, capital de Apurímac, donde fue vocal de la corte de Apurímac. De ahí lo acompaño a Moyobamba, capital del departamento de San Martín, también como vocal de la corte. Parece, no es que parece, todos esos lugares han influido mucho en mí. O sea, mi tierra, Huancavelica, Ayacucho, Parinacochas, Apurímac, Abancay, Moyobamba. Llego a Lima, termino mi secundaria, en el 5º año de media lo hago en la gran unidad escolar Ricardo Palma de Surquillo. Yo vivía en Miraflores con mis hermanos y mis hermanas. Y ingreso a San Marcos, muy bien, perfecto todo. Y al año o a los 2 años conozco el Palermo, que para mí es un referente muy importante, porque era otra clase de universidad. Ahí conozco a periodistas, pintores, escritores, artistas en general. Y de pronto, por una circunstancia de viaje, dejo la universidad y comienzo a trabajar en el diario La Prensa. De ahí paso a Expreso, a La República. Bueno, he escrito en todos los diarios, en el peruano, y trabajé durante más de 20 años en el diario El Comercio. La suerte de que mucho de mi trabajo periodístico tenía que ver con provincia. Yo tenía 2 columnas, una que se llamaba Los Viernes en El Comercio, una que se llamaba El Buscón y el otro El Fugitivo. El Buscón era un tema dentro de Lima y el Fugitivo era fuera de Lima, en provincias, generalmente buscando las fiestas patronales de los pueblos andinos. Eso influyó mucho en mí porque no solamente porque soy andino, sino comencé a descubrir otros mundos. Por ejemplo, en una oportunidad, estando en El Comercio, me llama la Bacus, la que produce las cervezas, y me dice: lo hemos seguido, especialmente sus artículos del Fugitivo, estamos muy interesados. Nosotros, como usted sabe, nuestro trabajo es vender cervezas en el Perú, y quisiéramos hacer un libro sobre las fiestas costumbristas, las fiestas patronales, y tuve la oportunidad de viajar gracias a ese contrato con la Bacus y Johnson, en algunos momentos con Jorge Viñati, con Raúl Gallegos, con José Guamán Turpo, Jaime Meins, casi por todo el Perú. Y hemos recogido un 70% de fiestas patronales. Para mí las fiestas patronales no descubro en la lectura, sino en la vida misma. Es la representación más increíble. Por ejemplo, sin ninguna exageración, estar uno en Puno, en la Candelaria, toda la población está comprometida en la fiesta, toda la población, absolutamente toda. Son miles y miles y miles de personas. Estar en la fiesta de la Virgen del Carmen en el Cusco es sorprendente. Incluso Yuyascani, el grupo de teatro, ha ido repetidas veces y ha hecho homenaje, porque es toda una explicación de la historia, la razón de las danzas, de cada motivo tiene una razón de ser. Por ejemplo, hay unos personajes que se llaman los sáharas, que son los diablos, y que están prendidos en los techos
en los árboles, en los postes, llorando. Y yo preguntaba, ¿por qué están llorando? Porque no pueden ver a la Virgen. Pero además de eso, llegan danzantes de diferentes pueblos, no solamente del Cusco, vienen de Puno, de Ayacucho, de Huancavelica, porque hay todo un enigma alrededor de la imilla. ¿Y qué es la imilla? Es la semilla, es la madre de todas las semillas. Y según una anécdota, van en busca de esto para llevarse. Bueno, y así es un recorrido por todo el Perú que me ha entregado una sensación muchas veces de ausencia. Por ejemplo, los huaynos, no necesariamente todos son tristes, son melancólicos, pero también tienen un dejo de espera, un dejo de hasta cuándo. Y voy a esto de los huaynos porque, por ejemplo, yo tuve oportunidad de conocer a Leonor Chávez Rojas Flor Pucarina y fue sorprendente su entierro. Hubieron más de 10 cuadras de gente. Al día siguiente los diarios se preguntaban qué ha pasado, quién es esta mujer que puede reunir, ni un presidente de la República tiene el entierro de la categoría de ella. Es que nuevamente la enseñanza es el otro Perú, un Perú milenario que está esperando su momento, su destino, su suerte. Y yo subrayo repetidas veces la suerte que he tenido de conocer casi todo el Perú. Lo sorprendente fue la reacción de los medios de prensa del día siguiente del entierro, preguntándose quién era esta persona que había podido reunir, y yo he estado presente junto con Manuel Acosta Ojeda y con Maynor Freire, y hemos recorrido casi todo el día junto con habían comparsas, danzantes, orquestas, bandas, gente que incluso se arrodillaba y caminaba de rodillas. Y esta mujer, Leonor Chávez Rojas Flor Pucarina, tiene una aureola en el mundo andino por su manera de cantar, por los compositores, entre ellos Juan Bolívar Crespo, Modicha Langia, escribían casi entendiendo el temperamento de Flor Pucarina y entendiendo, yo he estado en varias oportunidades en el Coliseo Nacional, Paulino Torres y Torres, entre ellos otro compositor, Juan Bolívar Crespo, Emilio Anaya Carmamaca, entendían el temperamento, el carácter, la manera de Flor Pucarina y escribían sus composiciones un poco al propósito para ellas, o sea, encajaba muy bien, ¿no? Y en varias oportunidades que he estado yo en Huancayo, de paso a mi tierra, ella es de un distrito de Huancayo, Pucará, que fue el cuartel general de Andrés Averino Cáceres en la guerra con Chile. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay varios Pucará en el Perú. Yo tengo un amigo que es un estilista, es uno que confecciona los vestidos para los cantantes del folclore andino, y él es de Pucará de Puno, de donde están los famosos toritos de Pucará, y se escapó y se subió a un camión a los 10 años a Lima con el único objeto de conocer a Flor Pucarina y preguntarle por qué no canta las cosas de Puno, y descubrió que Pucarina es de Pucará de Huancayo y no es de Pucará de Puno. Y buscando en la geografía hay como 10 pueblos Pucará, que quiere decir fortaleza. Puca es rojo, pero que por extensión quiere decir fortaleza. Y que, no es que creo, sino haciendo un recuerdo de todo lo que he pasado, además del periodismo. Tengo varios libros publicados y todos están en referencia a mis viajes a los pueblos donde he vivido. Tengo cuentos ambientados en Parinacochas, en Abancay, en Moyobamba, y muchos también aquí en Lima. Y me he dado cuenta de que hay una ligazón en todos los libros, incluso la poesía, hay una ligazón
de también de espera, un poco de desesperanza, un poco de angustia, un poco de tristeza, de nostalgia, nostalgia por haber perdido algo, quizá el pueblo donde uno ha vivido, la familia con la que uno ha estado, y vienes a otro lugar donde todo es diferente. Entonces, consciente e inconscientemente, yo siento, por ejemplo, los huaynos, cuando escucho huaynos y cuando iba a los escenarios, al Coliseo Nacional, al Coliseo del Puente del Ejército, a la carretera central, y he ido a cientos y cientos de lugares, sentía eso. Me hice muy amigo de los danzantes de tijeras y ellos se daban cuenta de mi comportamiento alrededor del huayno. En una oportunidad, un violinista, Chimango Lares, Andrés Chimango Lares, que hace un documental con Javier Corcuera, él está tocando su violín y yo conocí el lugar por suerte, a más de 4.000 metros de altura en la provincia de Lucanas, Puquio, Ayacucho. Y siendo yo amigo de Javier Corcuera, le pregunto, hermano, hay un momento que él está tocando el violín y se acerca un cóndor. Parece que es un truco fotográfico, porque el cóndor parecería que está escuchando lo que está tocando Chimango. En absoluto, mire, pregúntale al mismo Chimango y Chimango me dice: fíjate, Antonio, yo te estimo, eres mi amigo, te quiero, todo, es la pura verdad. El cóndor no me vino a escuchar a mí, sino al recuerdo. ¿Cómo que al recuerdo? Porque en este lugar, que se llama Pusa Paccha, o sea, 8 cataratas, son la caída hoy 8 cataratas. Y en estas 8 cataratas, hace miles de años, según Chimango Lares, y que a él le contaron los abuelos y todo el pueblo lo dice, iban a hacer los pagos a la tierra con los instrumentos musicales que tenían en ese momento. Y cuando yo te digo de que el cóndor venía a escuchar el recuerdo, porque aquí durante cientos de años, miles de años se han hecho las ceremonias y se siguen haciendo. Pero ¿por qué digo todo esto? Esa memoria de los pueblos andinos es una memoria que todavía existe. Las fiestas tienen, todas las fiestas, absolutamente todas las fiestas, todos los personajes que cantan y bailan, tienen una lectura, una razón de ser, tienen un porqué. Todo es una interpretación. Los estudiosos hablan, cuando se tocan estos temas, hablan de 2 tiempos. El tiempo occidental, que es histórico, ¿no? Tiempo histórico, tiempo occidental, 1, 2, 3, lunes, martes, miércoles, jueves. Ese es el tiempo de Occidente, pero el tiempo andino es cíclico, no es que se repite, sino no termina, no se va, regresa para volver a ver lo que ha dejado, lo que ha ofrecido, porque las fiestas también son de ofrecimiento. El famoso Yaytupacu no es la fiesta de uno, es la fiesta de la comunidad. En el mundo andino no existe el yo, en el mundo andino existe el aini, la reciprocidad, hoy por ti, mañana por mí, y todos los trabajos se hacen en forma comunitaria. Ese es un rasgo, lastimosamente, por el mundo de mercado en que se vive, eso se ha ido perdiendo. Sin embargo, dentro de la literatura, dentro del teatro, dentro de la pintura, hay una especie de recuerdo subconsciente de nuestros antepasados y aflora. Dentro del cine, ¿no? Este documental de Corcuera es un recorrido musical del Perú y donde sobresale el mundo andino. Y en algún momento yo le pregunté a Máximo Damián, el violinista de Arguedas, acompañando a los Balundroso, me dijo, la manera de tocar del violín
de nosotros, de los andinos, es idéntica a la manera de tocar el violín de los morenos de Chincha. Y conversando, yo conozco una fiesta en Huancavelica de los negritos. ¿Qué hacen los negritos en Huancavelica, que es una ciudad minera, más cerca de 4.000 metros de altura, que tiene mucha relación con Ica y con Chincha? Incluso el mercurio, Azogue, el primer productor de América del mercurio era Huancavelica, salía por Chincha. Y hay una fiesta en la ciudad de Huancavelica, capital del departamento, de negros, en homenaje a un negrito perdido. Quiero decir con esto de que el Perú es un encuentro de sangres, de opiniones, de maneras de ser, lastimosamente divorciados por una hegemonía, lo que decía Salazar Bondi, Augusto, ¿no? En la cultura de la dependencia. Lastimosamente, consciente o inconscientemente, imitamos lo que dice la metrópoli. Lo decía Augusto Salazar Bondi. En algún momento la metrópoli era Europa, ahora no, ahora la metrópoli es Estados Unidos. Y lastimosamente esa repetición nos ha quitado nuestra identidad. Estamos en esa búsqueda y yo creo que las nuevas generaciones están en esa necesidad, están buscando. Hay una necesidad tremenda de encontrarnos a nosotros mismos. Eso no solamente es el Perú, es toda América. Hay un libro, Los Condenados de la Tierra, con el prólogo de Jean-Paul Sartre sobre la independencia de Argelia, y el fenómeno es igual, es idéntico. La búsqueda de nuestra identidad, esa necesidad consciente e inconscientemente, hasta la manera de caminar, en el lenguaje, en la comida, infinidad de ejemplos. Y yo creo que ese es el sueño del Perú, encontrarnos a nosotros mismos, pero ya. Con esto de la pandemia, mis paisanos huancavelicanos me han contado varias historias alrededor justamente de esto. La gente ha regresado a sus pueblos con una nostalgia y con una pena, y se han visto sorprendidos que todo ha cambiado, pero no gracias, pero la pandemia, una especie de fenómeno, ha hecho de que mucha gente regrese a su tierra a ver a sus familiares, y han habido reencuentros que no se imaginaban. Entonces esos fenómenos también responden a esa necesidad del reencuentro. Y no olvidemos, aquí hay un libro de Teófilo Altamirano, catedrático de la Católica de San Marcos. Él dice, es un libro que había publicado hace más de 20, 30 años, se llama Presencia Andina en Lima. Dice, lo primero que hace un provinciano al llegar a Lima es buscar a su paisano o a su referencia institucional, al local, a la asociación, al club. Y extendiéndose más, Teófilo Altamirano dice, en ese entonces, estamos hablando de un libro de más de 30 años, que en Lima habían alrededor de 5.000, 7.000 instituciones. Los últimos estudios dicen que con toda tranquilidad hay más de 30.000 instituciones provincianas en Lima. Unas con local, otras sin local, pero tienen religiosamente y con un respeto, como podríamos decir, con una añoranza de respeto, siempre realizan sus fiestas patronales, que no solamente sirve para bailar, jaranearse, tomarse un trago, sino el reencuentro de la familia, de los paisanos, de sus costumbres, la memoria de los pueblos, las historias. Es el reencuentro con uno mismo. Las fiestas patronales verdaderamente es una identidad tremenda. Y en Lima, yo he estado varias veces, por ejemplo, en las fiestas de carnaval de la FEDIPA, la Federación de Instituciones Provinciales de Ayacucho. Le quedó pequeño hacho y hacían en el Estadio Nacional o en el Estadio de San Marcos. Somos miles y miles de provincianos que, sobre pretexto de estas fiestas, hay un reencuentro de identidad, de añoranza, de nostalgia, de historias, etcétera, etcétera. Y lo que quiero subrayar también es, por suerte, hace unos 3, 4 años se publicaba una novela que se llama Peregrina, sobre Flor Pucarina.
que tiene un historial tremendo esta mujer, y la novela también ha tenido unas cosas así también medias aventureras. Y de pronto han venido gente extrañísima, incluso de Puno, del Cusco, gente a comprarme 1, 2, 3, 4 ejemplares y a preguntarme si había conocido a esta Leonor Echeverro, porque es una mujer que representa la identidad de miles, de millones de gentes, de millones de personas, de millones. Alguien decía, Osvaldo Reynoso creo que decía, el provinciano cuando va los domingos a sus fiestas patronales aquí en Lima, es una especie de catarsis, es una especie de sanamiento, es una cura física e intelectualmente, porque es un encuentro consigo mismo, además de sus paisanos, de su música, de su fiesta. Y cuando, por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro trabaja algo sobre Atusparia, también es importante eso, porque no es la ignorancia, sino él descubre que los ancachinos creían que Chile no era un país, sino un general, el general Chile, porque cansado de que las guerras intestinas entre nosotros, ¿no? Entonces también la ironía andina tiene eso, Arguedas lo explica muy bien. La ironía está un poco con esa palabrita, un hasta cuándo, una espera, un porqué. Es una ironía que duele, es una ironía de despoje, sin resentimiento, pero existe un anecdotario, una ironía andina que quiere reivindicar lo que se ha perdido. Toño, esta es una pregunta que concierne a ti como escritor, como periodista sobre todo, y como novelista. Y sobre todo te consideramos uno de los testimonios y la base de ese mundo andino, tan rico y además tan diverso que nos rodea, que conforma desde adentro el Perú. Cuéntanos un poco tu visión sobre este periodismo actual y sobre todo el arte que tú desarrollaste en toda tu vida, los porqués de esto. Se me viene a la memoria José María Arguedas cuando le entregan el premio Garcilaso Inca de la Vega. ¿Por qué? Había sido casi menospreciado, pero también nuevamente en forma casi silenciosa dentro de la crítica literaria, dentro del ambiente de los intelectuales, porque no convenía. Ese es el problema también de Lima, no lo digo yo, lo dice la historia del Perú. Lima es un poco indiferente muchas veces con lo que pasa, y me acuerdo de una frase de Humboldt. Londres, decía Humboldt, Londres está más cerca al Perú que Lima al Perú. Entonces Lima, para muchos y para los mismos limeños, es indiferente a lo que pasa en el Perú. Más aún siendo un quechua hablante que José María Arguedas. Bueno, le entregan el premio a Garcilaso de la Vega y entre otras cosas dice José María Arguedas: copiar Occidente nos puede ganar en técnica, pero copiar desde aquí el arte, nosotros tenemos para regalar y para enseñar en relación al arte. Solamente, por ejemplo, para dar un ejemplo, solamente el departamento de Puno tiene cerca de 300 danzas y cada una de ellas representa algo, tiene una lectura, una manera de ser. Pero aparte de esto, José María Arguedas decía, ya casi en forma coloquial: yo escribo a la perfección en castellano en prosa, pero no puedo escribir poesía en castellano sino en quechua. Soy una persona que habla castellano y quechua perfectamente bien, pero el sentimiento, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de actuar es andina, es quechua. Porque es un sentimiento, como decía Basadre también, cuando se preguntaban entre estas cosas sobre la realidad del Perú,
lastimosamente nuestro país ha perdido oportunidades, no una, sino repetidas veces. Oportunidades que podían darme un mejor destino a nuestra patria. Pero el eje fundamental, y esto es una crítica altruista a favor de Lima, no puede haber ningún resentimiento de parte de los limeños. ¿Por qué? Porque Lima, al no ver el contexto nacional de todo, del Perú integral, por ejemplo, en la guerra con Chile, el poder de opinión de Lima dijeron, la guerra de Chile no nos corresponde, es una guerra de indios. Esos conceptos, esas opiniones, desdicen la historia del Perú. Como decía Basadre, ¿no? Es un país que ha perdido oportunidades, la promesa de la vida peruana, pero no solamente ha perdido, sino vuelve a caer en el mismo vicio. Incluso cuando, por ejemplo, Luis E. Valcárcel escribe El Nuevo Indio, es totalmente opacada su creación. Cuando Vallejo aparece aquí, nadie, absolutamente nadie, incluso se burlaron de César Abraham Vallejo Mendoza, pero gracias al talento, sabían que el talento que tenía. Eso nos hace falta, integrar al Perú absolutamente con toda sencillez, sin saludos a la bandera, sin grandes discursos, sin demagogia. ¿Cómo se integra? Viendo la razón de vida de cada uno de los pueblos, viendo cómo viven los pueblos de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurímac, del Cusco, de la Selva, etcétera, etcétera, pero en forma real, sincera. Yo creo que eso es fundamental. Y de pronto, por ejemplo, en uno de estos viajes, irónicamente, en uno de estos viajes, me dijeron, jugando, la manera de caminar, estábamos en Andahuaylas, fue esto, la manera de caminar de la gente de Lima. Y uno de ellos me dice, yo tengo un documento, si no sé si es cierto, que el limeño camina sacando el pecho y viendo hacia el cielo. Otro le dijo, pero ¿por qué mira al cielo? Porque miran, está con mucho disimulo, no está mirando al cielo, está mirando a los Andes. Pero y el otro le dice, ¿y por qué está mirando a los Andes? ¿Con alegría, con pena? No, con miedo. ¿Por qué con miedo? Y entre ellos los andahuayenos dijeron, y cuando bajen, ¿quiénes? Los de arriba, Lima desaparece. Y esto es un cuento de hace 200 años, creo. Y hay un historiador, con el permiso de él, de Chiclayo, de Eten, Luis Millones, me dijo, la Plaza de Armas, y está comprobado, la Plaza de Armas de Lima ha sido construida deliberadamente, para que los que caminen por ahí, caminen levantando la mirada hacia el cielo, hacia los Andes. Luis Millones Santagadea, textualmente. Pero esto no es un odio, una crítica, sino un entendimiento de lo que es el Perú, un entendimiento de este país tan rico en historias, en música, en danzas, en tradiciones, en mitos. Yo estuve en una oportunidad, otro ejemplo, en la Plaza de Armas, yendo a la tierra de Guamán Poma de Ayala, que es de Sondondo, la provincia de Lucanas, en Ayacucho, y llegamos, yo había pedido ya la autorización del alcalde, y se me acerca un señor vestido de terno. Digo, ¿por qué vestido de terno? Porque se diferenciaba del resto de la gente, y me dice, señor periodista, ¿usted está creyendo en eso? Sí, ese señor se llama Guamán Poma de Ayala. Eso de Poma puede ser verdad, pero eso de Ayala, no ha existido, lo han inventado. Entonces, eso, ¿cómo se cura ese mal? ¿Por qué no nos queremos? ¿Por qué no nos afirmamos? ¿Por qué? Solamente, y alguien decía, solamente se acuerdan del Perú cuando hay un partido de fútbol, ahí sí, Perú con P de patria. Pero no es así, pues. Nos duele el Perú verdaderamente ver que por ejemplo, pues,
en cualquier pueblo no muy lejano de Lima, no hay hospitales, no hay asistencia médica, no hay trabajo, no solamente en Lima mismo. Entonces nos falta la integridad, la hermandad, el mirarnos a nosotros mismos, en saber nuestra historia, en conocerla, no acomplejarnos, no tener timidez. No hay necesidad de insultar, sino integrarse. Yo he visto que aquí, y te quiero mencionarlo al gran Manuel Acosta Ojeda, moquehuano él, pero bastante, toda su vida la pasó en Lima, de cómo iba rescatando. Yo viajo en una oportunidad con Manuel Acosta Ojeda Jauja, estamos viendo el 20 de enero, la famosa fiesta del 20 de enero, y aparece uno de los personajes, un tucumán, y yo estaba en la luna y le digo, ¿qué es este tucumán? Me dio una clase Manuel Acosta Ojeda y me dijo, ¿cómo que no sabes? Nosotros en el mundo, en el Perú, no hay animales de carga, la llama misma no carga más de 6, 7 kilos, y para las zonas mineras se necesita un animal fuerte, como las mulas, y se trajeron de la Argentina, de Jujuy, Mendoza, Santiago del Estero, miles y miles y miles de mulas, y vinieron los arrieros argentinos cantando su vidalita, y aquí se transforman, hay un mestizaje musical, cultural, y gracias a ese mestizaje estamos viendo aquí bailar a un tucumán, un argentino en Jauja, y Edgardo Rivera Martínez, catedrático jaujino, autor de un libro País de Jauja, dice eso, que incluso en algunos huaynos del Valle del Mantaro hay influencia del minué, que es francés, de la contradanza, que es Inglaterra. O sea, ese mestizaje debería darse en todo el Perú, reconocer lo que somos, y tenemos para estar estar orgullosos, no solamente de Machu Picchu. Hay infinidad de cosas en cada esquina del Perú. Yo creo que sí, en cada esquina del Perú podemos aprender. Hablando de cada esquina del Perú, yo aquí en Chorrillos me enteré, haciendo yo una nota para el comercio, me enteré por qué la causa que comemos se llama causa. En la guerra con Chile el ejército no tenía dinero, se licenciaba al ejército para que regresaran a sus casas los soldados a comer, a vestirse nuevamente. Llegan 2 soldados a Chorrillos, en la ausencia de ellos el papá había muerto y la mamá dice, solamente tengo esas cosas, y preparó un masacote de encuentro de papitas y de cosas. Hijos, le dijo, que todo sea por la causa, y desde ahí se llama ese plato causa. Y así son cientos y cientos de casos, no casuales, sino de hermandad. Eso nos falta. A veces alguien decía, en nuestra vida nos arrepentimos de no haber levantado la mano en el momento propicio. Yo creo que debemos levantar la mano en el momento propicio y hermanarnos. Estoy escribiendo últimamente, estuve recordando a mi tierra, estuve en Huancayo en la Feria del Libro, no pude viajar a Pampa, que está muy cerca, pero me encontré con mis parientes, paisanos, y conversando entre vinos, me recordaron uno de ellos la cercanía que teníamos de niños con los elementos, con la naturaleza, con los árboles, las plantas, los animales, y a partir de ahí me dijeron, por ejemplo, los campesinos siempre nos llamaban la atención para no matar a unos pajaritos que se llaman sara pojochis. Sara en quechua es maíz, pojochi es el que con su canto hace madurar el maíz. A partir de ahí me fue naciendo el recuerdo de muchos otros pueblos que he viajado casi todo el Perú, y estoy logrando una novela que se llama, un homenaje a estos animalitos, que cada uno de ellos tiene una historia, una razón de ser. El canto es propicio, el zorzal o el chihuahua llama la lluvia, la tuya o calandia dicen que es la chismosa de las aves, la perdiz es la solidaria, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un mundo maravilloso, así como lo real maravilloso que se dijo. En verdad, aquí está lo real maravilloso, como alguna vez dijo Alejo Carpentier. En cada esquina tenemos una razón positiva de vivir. Ya es momento. Estamos esperando. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? Parece que Vallejo intuyó todo esto,
porque nadie espera lo que no se te debe, uno espera una esperanza. Entonces yo creo y agradezco eternamente a los pueblos donde he vivido, a la manera de ser del peruano, pensando siempre en la otra persona. Eso es fundamental, eso es fundamental. Pensar permanentemente en la otra persona, no pensando en el pago del favor, sino en forma natural, porque es parte de nuestra manera de ser. Somos muy buenas personas, pero hay que actuar. Parece que estamos en una especie de molicie, de una desesperanza, de una llamada de atención, pero yo tengo la buena sospecha de que algo mejor va a venir. Esta visión que nos das tiene un perfil muy fuerte, muy extraordinario, que creo que es la base y la fuente de tu investigación y de tu talento, que es la división en el Perú, el centralismo limeño y el lenguaje, o los muchos lenguajes y realidades que encontramos cuando visitamos el Perú. Tu tarea creo que ha sido eso, a través de la literatura y el periodismo. Cuéntanos cómo se inicia eso, por qué tú inicias este gran rescate cultural y este gran rescate artístico de este país tan maravilloso. Fíjate, en los diarios comencé a escribir, como todo el mundo, crítica de literatura, etcétera, de teatro, pero a alguien se le ocurrió, me dijo, ¿por qué no haces crónicas callejeras? Entonces yo tenía una columna que se llamaba Rostro de la Ciudad, o lo que nos dice la calle. Pero ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en una oportunidad hice un artículo sobre un personaje de Surquillo que se llama Piri. Él es el encargado de hacer unos muñecos de 10, 15 metros para Año Nuevo, pero con la parte, fíjense, esto es importantísimo, en Surquillo, junto al mercado número 1, Piri se encarga de construir un muñeco de 15 metros, costosísimo, con la ayuda de toda la población, con la ayuda de todo Surquillo. Entonces intimé con muchos surquillanos y fui descubriendo que el 70-80% de la población de Surquillo es provinciana. Hay muchos ayacuchanos, muchos huancavelicanos, apurimeños, de todo el Perú. Entonces vieron el gesto de este señor Piri, el escultor, el que hace estos muñecos, pero como veía que costaban, lo ayudaban, el mercado, los comerciantes lo ayudaban y lograba. Y antes de que este muñeco para el Año Nuevo sea quemado, recorría todo el distrito de Surquillo acompañado de niños y jóvenes, y alrededor de todo el recorrido, yo he estado 2 o 3 veces con eso, la gente salía a ver y también a seguir apoyándolo económicamente. Eso existe fabulosamente en todo el mundo andino, el famoso AINI. Por ejemplo, cuando te nombran, y me acuerdo de esto, cuando te nombran responsable para hacer una fiesta, se llama cargullo. Cargullo viene de encargo. Me han encargado de hacer esta fiesta, cargullo. Entonces yo voy de casa en casa haciendo el famoso yaycupacu. Yaycu es entrar a tu casa para pedir algo en razón de algo. Yo soy cargullo de la fiesta del 20 de enero. Hermano, necesito que me ayudes en algo. Entonces me dijo, yo te ayudo con 2 cajas de cerveza para la fiesta, con 1 hora de música, etcétera, etcétera. Y de ahí el nombre cargullo, porque este es el encargo que viene de cientos de años. En una oportunidad, Raúl García Zárate me dijo, ¿cómo eran tus juegos cuando niño en Huancavelica? Y le conté lo que estoy. Bueno, yo voy, me dice a una cosa que me interesa que conozcas. ¿Cómo buscaban ustedes de niños cuando se les perdía sus juguetes, su trompo, su onda, su bolero? Buscábamos así nomás, como todo el mundo busca. Nunca hicieron una costumbre de los campesinos. Sí, pero como no sabíamos. ¿Qué costumbre? Le digo a Raúl García Zárate, al gran guitarrista, doctor Raúl García, me dijo, el musiay quiere decir en quechua investigar.
sospechar, intuir, será por aquí, por allá, escupes en la palma de la mano y das un corte y vas detrás del grueso de la saliva. Si encuentras el juguete, según Raúl García Zárate, y después he ido preguntando, me dice, si encuentras el juguete es una felicidad porque no solamente has encontrado el juguete, sino te has encontrado tú mismo. Entonces ese pequeño ejemplo se agranda en las festividades, en las orquestas. Las orquestas en Huancayo hay un parque, el Parque de la Inmaculada, donde están al aire público las orquestas para ser contratadas, pero todos tienen un santoral, una costumbre, una tradición que cumplir. Irónicamente, por ejemplo, y muy rápido, en una oportunidad don Zenobio Daga Zapaico, que tuvo más de 700 composiciones, le pregunté la razón, él era agricultor, la razón de cómo es que componía sus composiciones. Me dijo, tengo miles de anécdotas, te voy a contar una anécdota juguetona, me dice. Yo estaba trabajando en mi chácara y me acuerdo de que me habían contratado a mi orquesta, Juventud del Centro, me habían pagado ya el 50% y la fiesta era de Sicaya, 4 de agosto. Entonces me faltaban 3 músicos, día domingo, estaba en mi chácara, Huancayo no hay nadie. Me acordé de Jauja, en Jauja hay feria. Y como tenía cierto nombre, me dice, como tengo cierto nombre, voy a Jauja, don Zenobio Daga, me encuentro con amigos, les digo mi preocupación, me faltan 3 músicos, y no me dicen, no te preocupes, maestro, y me consiguen los 3 músicos. Gracias, les digo, pero quiero invitarles a algo, un piqueíto, un traguito. Entonces esto se acostumbra a agradecer de esta manera. Van a un restaurante, pide 5 o 6 cervezas, un piqueíto, y le dice al mozo, ¿cuánto es? Y el mozo muy cortés le dice, señor, ya está pagado. No, te has equivocado, yo he pedido, no he pagado. Señor, ya está pagado. Entonces dice, bueno, ya, no hagamos problemas. Te voy a pagar por adelantado, tráeme 6 cervezas más. Señor, también está pagado. Entonces se acordó de que está en Jauja, y el jaujino con mucho humor cholea al de Huancayo. El jaujino es porosista, es muy buena gente, pero tiene ese juego también de doble, ese juego de doble intención. Entonces, don Zenobio Daga recuerda muy rápido, estoy en Jauja, el jaujino es irónico, yo me voy a hacer el borrachito, voy a salir a la calle, se fue a la calle, se consiguió una orquesta y 2 cargadores, regresó al restaurante donde estaban y entró cantando, yo soy huancaíno por algo, mucho cuidado con las ofensas, y así nace ese guayno. Pero ¿por qué cuento esto? Porque don Zenobio Daga, con una memoria gigante, me dice casi el 80% de mis canciones son alrededor de lo que pasa, de los cuentos, de las historias, de las tradiciones, de las costumbres. Si no, desaparecería todo. Y yo agradezco, me dice don Zenobio Daga Zapaico, a la memoria incluso de los animales. Mi padre, cuando yo niño estaba en las espaldas de mi mamá, se metió a torear, mi mamá detrás de él, yo caigo, y el toro que se iba a investir a mi papá, me protegió. Y hasta el día de hoy siento yo esa protección de ese animal. Y así animales, de plantas. El mismo Zenobio Daga me dice, yo tengo un guindo en el corral de mi casa que todos los días antes de salir a trabajar lo abrazo. Hay una relación, y eso es importante subrayar, remarcar, del elemento del ser humano con la naturaleza, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con nuestra manera de ser. Tenemos aquí, y eso no se puede perder, porque perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra capacidad. Y para ir terminando, por ejemplo, y esto es increíble, en el libro de Dioses y Hombres de Huarochirí están hablando de una mujer y de los guamanes, de los gentiles, de los saros, y la imagen se repite o no se repite, se cuenta de la misma manera en el libro sagrado del Popol Vuh, de los mayas, pero se cuenta, o sea, la intención es la misma, no es una copia de nadie, pero la intención, por eso digo, la validez de las tradiciones, de la tradición oral, de nuestras costumbres, de nuestra manera de ser. Gracias a la tradición oral están los mitos,
las leyendas, las adivinanzas, todo esto es una carga emotiva, un porqué, una razón de ser que te da justamente identidad. Pierdes los mitos, las leyendas, las tradiciones, pierdes tu manera de ser, tu idiosincrasia, pierdes esta hermosísima responsabilidad de ser peruano.